Muy bien, comunidad. Espero que todos anden muy bien. Hoy estoy con uno de mis pacientes ya salidos del protocolo de silencio mental, mi paciente Gao. ¿Cómo estás, Gao? Hola, Doc, ¿todo bien? Todo en ¿Por qué orden. vamos? ¿Una Mi lucha? querido paciente, has tenido un protocolo pues muy interesante, muy positivo. Entonces, quería hacerte algunas preguntas acerca de tu proceso para también pues ayudarle a algunas otras personas que pueden estar pasando por lo que vos estabas pasando. ¿Te parece? Claro, Doc, Excelente. adelante. Cabo, vos llegaste a mí sin un diagnóstico de trastorno de ansiedad propiamente, ¿verdad? Realmente pues era como un tema que era un poco difuso para vos, todavía no era algo completamente, digamos, diagnosticado. Entonces, quería saber cómo era que se manifestaba tu trastorno de ansiedad, que vos ya sentías que algo estaba pasando y que podía venir por ese lado. Sí, claro, realmente fue bastante, podría decirlo, angustiante, porque comenzó con síntomas físicos que no estaba comprendiendo por qué estaban pasando, ¿verdad? Por qué estaban ocurriendo. Entre ellos se manifestaba de manera de manos sudorosas, mucho miedo, como ataques de pánico que hasta luego que entro en el protocolo pude identificarlo y saber que era eso realmente, porque era una sensación que anteriormente no era consciente de que estaba pasando, ¿verdad? O de que antes no lo había sentido así, de esa Ujú. forma. Palpitaciones, palpitaciones, terrible. Sentía que me iba a desmayar también, esa sensación como de desmayo en todo este tiempo que me tenía los ataques de pánico y de ansiedad. Era uno de los síntomas, como falta de aire, como hiperventilación. Antes de esa manifestación, comencé a sentirlo con mucha fatiga, cansancio. No estaba durmiendo bien, estaba teniendo un poco de insomnio, mi sueño era muy irregular y aunque muchas veces también sentía que pasaba durmiendo muchas horas, no me levantaba con mucho cansancio y llegaba al trabajo, comentaba a mis compañeros y le decía, aunque siento que duermo muchas horas, no descanso. Entonces, mucha fatiga, cansancio, palpitaciones, sudoración, miedo, pensamientos intrusivos, también pensamientos de que algo muy malo iba a pasar. Entonces, todo se juntaba porque era hiperventilación, manos sudorosas, eh, mucho miedo, pensamientos intrusivos, palpitaciones. Entonces, todo Mm. junto era un caos, Claro, entiendo. era terrible. Nosotros llegamos a hablar en algún momento ya de las raíces de donde venían estos síntomas y tu trastorno en general. Em, ¿Vos dirías que tal vez, digamos, lo viste de una forma más clara una vez que lo hablamos vos y yo, de dónde podría estar viniendo todo esto y también las causas por las cuales se pudo haber manifestado? Definitivamente sí. Una vez que lo comentamos, que tuvimos esa primera cita, realmente, esa primera consulta, fuimos identificando, gracias a usted y que me fue guiando, a saber identificar cuáles fueron los detonantes y cuáles fueron los factores que se fueron acumulando con el tiempo, porque esto es algo que definitivamente se acumula. Ujú. Las emociones no expresadas, eh, los sentimientos no expresados, no conversados, no sacarlos a flote, realmente se van acumulando y entre ellos, yo soy extranjero, vengo de un país que venía huyendo de la situación básicamente, ¿verdad? Entonces, por situaciones políticas, por situaciones de inseguridad, entre otras cosas, y que todo eso se fue acumulando. El estrés, el hecho de llegar a un país nuevo, una cultura nueva, que estoy agradecido totalmente de eso, pero para uno como persona migrante, esa ansiedad migrante, ¿verdad? Es bastante difícil porque mi cambio de un país de origen a otro país nuevo que me recibe eh, no fue tan brusco, pero con el tiempo todo eso se fue acumulando. Estrés,
mucho estrés, tanto laboral, para obviamente cubrir mis necesidades y responsabilidades que tenía, ¿verdad? Que tengo como ciudadano, como cualquier ciudadano. El hecho de estudios, de cubrir muchas necesidades en mi familia, de mi núcleo familiar, eh, y entre muchas cosas más. Pero definitivamente sí, la parte de haber migrado, el estrés es una de las cosas muy importantes, Mm, porque me sometí durante mucho tiempo, durante muchos años, a mucho estrés, mucho mm, estrés. Estaba llevando una vida acelerada totalmente por mm, el hecho de surgir, de avanzar, de progresar, y no estaba mirando mi salud emocional, ¿verdad? mm. Entonces, Muy bien, muy bien. Sí, un reconocimiento brutal realmente, ¿verdad? Y muy valioso realmente para vos también. Y pues sí, eso marcó mucho de la pauta, ¿verdad? A partir de ese claro. momento también de lo que íbamos a hacer y lo que fuimos logrando. Muy bien, Gabo. ¿En cuánto tiempo vistes ya cambios o beneficios con el CBD? ¿Cuánto tiempo duraste? Ok, nosotros comenzamos el protocolo a mediados de octubre, Mm, fue la primera semana de octubre, y realmente en 1 o 2 semanas ya estaba viendo cambios significativos. Por mm, ejemplo, en el dormir, porque como le comentaba, cuando comencé con estos síntomas y antes, porque se comienza a manifestar mucho antes realmente y uno no lo identifica, me costaba dormir mucho. Me costaba dormir, me levantaba a cada hora, a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 de la mañana, y me costaba conciliar nuevamente el sueño. Este cambio fue muy importante porque mi sueño se fue regulando. muy bien. Entonces comencé a descansar mucho mejor, de Mm. hecho. Había una manifestación notoria en vos que era como que cuando estabas caminando en la calle tenías como una sensación de miedo, ¿verdad? O una sensación de que Sí, algo iba a pasar. ¿Eso lo viste totalmente. cambiado? También, Mm, también eso cambió. También eso cambió porque inicialmente, pues uno de los síntomas obviamente era que sentía mucho miedo incluso en la calle, ¿verdad? claro. Entonces eso fue cambiando un poco, fue cambiando poco a poco hasta que ya al punto de hoy puedo decir, salgo a la calle solo y no tengo ese miedo, no siento eso, Vamos, que era excelente. algo que era muy rutinario en mí y que de un momento a otro ir a pasar a tener miedo, ¿verdad? O sea, que fuera muy normal andar en la calle y luego, por mi trabajo y por mi situación, pues tengo que todo el tiempo estar en la calle, pero y transportarme de un lugar a otro y todo lo demás, luego se me limita a través de todos estos síntomas y de la ansiedad y luego otra vez volver a la normalidad. Excelente, eso me encanta escucharlo, Gabo. Es una gran victoria. ¿Cuál dirías? Sí. Aquí hay una limitante que se hace evidente, ¿verdad? Que es como el estar, salir a la calle y estar en lugares públicos también, ¿verdad? ¿Vos dirías que hay algún otro limitante que vos pudieras reconocer también que te estuviera generando la ansiedad en vos? Algo para disfrutar tu vida, ya sea también, digamos, salir a la calle, ¿qué más? Y claro, se me dificultó mucho el hecho de hacer deportes, por ejemplo. Soy una persona que estaba muy activa en la parte de los deportes, porque entrenó taekwondo, entrenó kung fu, entonces eso me limitó muchísimo. La ansiedad me limitó muchísimo a eso, me limitó muchísimo a salir a caminar, cosas rutinarias que hacía, tenía mucho miedo, Mm, cosas tan básicas que mm. uno tenía. Entiendo perfectamente. Ahora, Hasta en mi tengo, trabajo me afectó un sí, poco en mi trabajo. es frecuente que empiece a limitar y afectar muchas áreas de la vida de la persona, ¿cierto? Claro. Entonces, ahora, en algún momento dentro de tu proceso, llegamos al punto en donde también quisiste como probar qué pasaba y quitaste el CBD. Lo suspendiste abruptamente, ¿cierto? ¿Qué pasó? Correcto. Contame un poquito de ese momento. Sí, le tuve miedo, primero que todo porque cuando comencé con el protocolo, precisamente fue por un tema de que, y tomé la decisión de comenzar el protocolo con ustedes, inicialmente porque me sentí identificado por la forma en la que se trataba la parte de la ansiedad, ¿verdad? Una de esas herramientas, entre ellos el CBD, y el CBD, cuando comencé a leer información,
iba justamente con lo que yo estaba buscando. No quería depender a estos químicos, a la famosa fluoxetina, a la clonazepam incluso. Entonces, busqué opciones naturales y definitivamente creo que la única opción natural que no tuviera químicos y que no me afectara tanto con el tiempo era el CBD. Mm. Entonces le empecé a agarrar como un poco de miedo también, como miedo al CBD porque no quería volverme adicto a él. Entonces lo dejé de golpe, no te había avisado nada, sino hasta que tuvimos la cita. Ya luego me explicaste otras cosas, ¿verdad? Comprendí un poco más y lo retomé hasta el punto de decir, hoy lo he podido dejar, he podido volver a tomarlo y realmente no hay ningún miedo. También era porque eh, tenía cierto miedo por el hecho de que realmente que podía llegar a tener ciertos efectos, ¿verdad? Como secundarios, que siempre nos dejas claro, pero he visto que no es tan así, porque en la mayoría de personas y hasta en mí se ha tolerado muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, son más los beneficios que lo que puede llegar Mm, a generar, ¿verdad? Efectos secundarios. Y realmente casi no pasaba, excelente, realmente no sí, pasaba. es muy noble, ¿no? Em, Ahora, cuando lo suspendiste el CBD de golpe, ¿vos sentís que te generó un síndrome de abstinencia, ataques de pánico, así digamos, por haberlo No, dejado? no, para nada. Realmente confirmé que no tenía nada que ver, no Eso tenía querías nada que ver. confirmarte a vos mismo, básicamente. Exactamente. A veces uno es un poco escéptico, ¿no? A Sí, pesar claro, de todo, y es tiene normal. cierto miedo, porque venimos de eso, la mente está muy alerta, la mente tiene mucho miedo, pero realmente confirmé de que logré pasarla muy bien sin el CBD, pero también con el CBD, entonces no, no, no tuvo como no fue algo contraproducente. Muy bien. Em, También tuviste un muy buen proceso con psicología. ¿Cuál dirías que es el papel que tomó psicología en tu proceso? Sí, nunca en mi vida me había imaginado haber pasado por un psicólogo, porque son, a ver, hoy en día hay muchas herramientas, ¿verdad? Hoy en día creo que el tema de ir a psicología también, acompañarse con psicología, a ver, es complejo porque muchas personas no lo ven de esa forma, ¿verdad? Pero es tratar la salud de uno emocionalmente y creo que es un tema muy importante y importante para concientizar. De hecho, fue un complemento para mí en todo este proceso. Realmente pude hablar abiertamente todo lo que me estaba pasando, ¿verdad? Con psicología y me ayudó muchísimo, me dio herramientas que me podían acompañar y a mí me funcionaron mucho, Mm, realmente, esas herramientas. Y también a comprender todos estos síntomas y todas estas cuestiones emocionales que a uno le pasa, ¿verdad? Y a medida que fui comprendiendo un poco más cómo funcionaba mi cuerpo, cómo reaccionaba, mis emociones y el tema de la ansiedad, incluso fue disminuyendo fui entrando como en una conciencia en donde fue disminuyendo más el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque lo comencé a comprender y no le tuve miedo. eso es. Me encanta escucharte. Te veo como una persona transformada. Me encanta, Gabo. Sí, claro. Em, Ok, bueno, evidentemente has tenido muy buenos efectos, pero ¿cuáles dirías que son los cambios más notorios y cómo te sientes en este momento luego de haber salido del protocolo ya desde hace un tiempillo? Muy bien, porque como le decía a las personas de mi entorno, porque muchos me preguntan, ¿verdad? Estaban al tanto de lo que estaba pasando y me preguntaban cómo te fue, cómo piensas que te va a ir con el protocolo, qué va a pasar si ya termina el protocolo, ¿verdad? Entonces, yo les decía, bueno, simplemente creo que esto es todo como unas herramientas para uno saber e identificar lo que está pasando con la mente y el cuerpo de uno, ¿verdad? Eh, y es un proceso en el que al final de cuentas aprendes a vivir con ello
aprendes a vivir con la ansiedad y que no te va a dominar, aprendes a no tenerle miedo. Y muchas de las cosas positivas de todo esto es que, aunque ya salí del protocolo, de igual manera me siento acompañado y siento que tengo las herramientas superarlo, para Bien. poder superarlo. Y he vuelto como a retomar todas esas cosas que antes las había dejado por el hecho de limitarme y de que me había bloqueado totalmente la ansiedad. Que la ansiedad es un bloqueador, te bloquea totalmente. Perfecto, me encanta escucharte, Gabo. Me generas mucho orgullo también, sé que para todo el equipo sos un orgullo desde el primer momento en que entraste. Entonces te felicito mucho por lo que has pues, recibido y encontrado también con tu proceso. Para terminar, Gabo, ¿algún consejo que vos tengas para personas que padecen de trastornos de ansiedad, que no saben qué hacer, que tal vez, digamos, están en esta disyuntiva de si empezar medicación neuropsiquiátrica o si tal vez empezar CBD o el protocolo inclusive, no saben qué hacer? Qué les aconsejarías? ¿Qué les dirías? Sí, es muy importante porque cuando comenzamos a tener ansiedad, cuando comenzamos a tener síntomas y a pasar por esta situación que no comprendemos totalmente, eh, es difícil tomar una decisión de qué hago, hacia dónde voy, qué busco, qué tipo de ayuda busco. Entonces, en ese caso, lo que les recomiendo y lo que a mí me sirve porque lo recomiendo porque a mí me sirvió Ujú, definitivamente es buscar lo natural ujú, y se identifica totalmente con esto y con ese, ujú, definitivamente con este protocolo. ¿Por qué? Porque precisamente es un protocolo multidisciplinario y que lo trata desde un punto multidisciplinario, en donde no solamente es un tratamiento, en donde no solamente no te dejan solo, donde te acompañan durante todo este tiempo, tienes asistencia, eh, tienes consultas, bueno, incluso exámenes de laboratorio, tienes psicología, tienes nutrición, o sea, lo manejas desde un punto totalmente completo, diría yo, y que no solamente es tomes esta pastilla durante tanto tiempo, nos vemos en tantos meses y luego regresas, pero resulta que estamos tratando la ansiedad de una manera superficial claro. en donde se va a hacer más fuerte, en donde no vamos a aprender a convivir con ello, en donde no nos vamos a hacer más fuerte nosotros, más bien se aviva la ansiedad y Ujú, se apodera de uno totalmente. eh, y el hecho de no depender de estos químicos realmente, ujú. Muy como ya lo había poderoso, nombrado anteriormente. muy poderoso. Entonces, cuando empiezas a entrar en conciencia de que tú puedes con este proceso, de que puedes con este proceso y lo puedes llevar de una manera natural Ujú. y multidisciplinario. Muy poderoso tu mensaje, de verdad, Gabo. Pienso que realmente tu perspectiva y tu experiencia le va a ayudar a muchas personas también. Entonces, pues te agradezco por eso, te Y agradezco muy también. importante también acotar, porque en todo esto pues no lo puedo dejar pasar por alto, pero la cercanía con Dios, creo que es una de las cosas, sin entrar en temas religiosos, sé que es complejo, eh, pero, pero sí, Correcto, correcto. es una de las cosas. Siempre de la mano, es correcto. La espiritualidad es igualmente La importante. espiritualidad es muy importante. Correcto. Hermano, como te decía, muy orgulloso realmente de lo que has logrado de tu proceso. También veo que pues sos una persona transformada ahora que te veo, ¿verdad? Después del protocolo. Entonces realmente pues como te decía anteriormente, nos llenas de orgullo a todo nuestro equipo. Entonces realmente para las que sean, mi hermanito, aquí estamos. Muchas gracias, de verdad. Perfecto. Gabo. Gracias a ustedes por todo. Gracias.